Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Vamos a Lucas, seguimos con nuestro estudio, versículo por versículo. Allí estaremos hasta donde Dios nos permita en el culto de las 9. Si terminamos Lucas, vamos a pasar a Juan y así vamos a estar por todo el Nuevo Testamento hasta que Dios pues permita que tenga todavía hálito de vida. Lucas 3, 21 en adelante, y mientras usted busca esta porción de la Escritura, le damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que están alrededor del mundo. Los que están allá en El Salvador, ya pronto estarán en el local y con muchos más amigos, con muchas más personas uniéndose a nosotros y a través de las plataformas digitales como YouTube, Facebook, poder deleitarnos donde quiera. Los hermanos que están también allá, hermano en Nicaragua y hermana que está en Colombia, cerca de Venezuela. Es un gozo para mí saludarles y saber que estuvieron con nosotros, que sirvieron en nuestra iglesia. Yo hago esto porque les amo y les agradezco en los años, el tiempo que sirvieron, que estuvieron ahí, los hermanos en algún ministerio y ahora siguen conectados a nosotros. La palabra sigue gustando donde quiera que nos encontramos. Muy bien, ¿encontró Lucas, hermanas y hermanos? Vamos juntos a hacer la lectura en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. He titulado el mensaje de esta hermosa ocasión, Amado Hijo de Dios. Amado Hijo de Dios. Vamos a aprender acerca de el amor de Dios hacia su Hijo Jesús. ¿Lo encontró? Juntos a una voz, así dice el Señor. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por esta porción de las Escrituras, que ahora la podemos leer en nuestro idioma. Podemos entenderla también, Señor, está de una forma fácil, pero te pedimos que nos ayudes porque a veces se nos escapan algunos detalles. Te rogamos que nos des esa gracia para recibir tu palabra y ponerla en práctica, atesorarla en nuestros corazones, Señor, y compartirla con los necesitados. Gracias por este grupo de hombres y mujeres que moviste, Señor, a través de tu gracia. Bendice nuestras vidas, forma a Cristo. Y gracias te damos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos. Puede sentarse por ahí y juntos gustar de la palabra de nuestro Dios un par de minutos. Estos minutos se pasan rápido. De repente ya estamos en el final. Así es la palabra de nuestro Dios, como un buen plato de comida caliente, delicioso, que caliente es rápido, lo comemos. Así que esta palabra, este mensaje está calentito. Es la porción para esta mañana que Dios ha preparado para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y queremos aprender acerca de amado Hijo de Dios, el amor de Dios para su Hijo. Hermanas y hermanos, es maravilloso ver en la Biblia cómo Dios el Padre ama a su Hijo Jesús. Desde Génesis al Apocalipsis usted va a encontrar cómo Dios viene revelando ese amor hacia el Mesías.
En el Salmo capítulo 2, versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta es una profecía, este es un salmo mesiánico que habla acerca de la exaltación de Cristo, de la divinidad de Jesús, habla de su dominio, de su soberanía, pero también habla el cumplimiento al final, cómo Cristo va a gobernar con vara de hierro, como lo dice aquí en este Salmo capítulo 2. Versículo 9 del Salmo 2 dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hermanas y hermanos, este es el Cristo que celebramos hoy, como la Biblia lo revela. No es ese Jesús débil que a veces nosotros lo miramos en una película o lo miramos en algún documental, en la fotografía, en una imagen. Este es el Cristo divino, este es el Cristo real, de cómo lo revela las Sagradas Escrituras. Lo revela como el Dios hecho hombre, el Dios santo, el soberano, el dueño de todo, el amo de todo, el que lo gobierna todo. Este es el Jesús, el amado por Dios. Y este es el Jesús, hermanas y hermanos, que debemos nosotros de creer y de adorarlo y de servirle. A veces, cuando veo el desdén en las personas hacia Jesús, ese menosprecio, esa frialdad, hay preguntas que me hago. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un evangélico, yo entiendo el católico, que Jesús no tiene la supremacía en la enseñanza, en el templo, sino que es la Virgen María, San Pedro, San Pablo y un montón de santos que mencionan los sacerdotes? Jesús está ahí entre esa gran multitud de personajes. Sin embargo, en la iglesia evangélica Jesús es el centro, como nosotros lo acabamos de cantar: exaltado sea Jesús. Esta reunión, el centro de esta reunión, la adoración de esta reunión es Jesús. Hoy es el día de resurrección, hermanas y hermanos. Celebramos la resurrección de Cristo. Un Cristo vivo, no un muerto. Un Cristo poderoso, no un Cristo débil. No un Cristo solamente humano, sino un Cristo divino. Es el que venimos a adorar. Y aquí el Salmo 2, en el Antiguo Testamento, el Señor, en una alabanza que le permitió escribir al salmista, está revelando la grandeza, la majestad de su Hijo amado. Y dice el versículo 10: ahora pues, oh reyes, sé prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Decía Juan Calvino que una de las reglas para orar correctamente es que lo debemos de hacer con temor y alegría. Temor no es como conocemos nosotros esa palabra temor, miedo, el pánico. Sí hay miedo, porque acercarse al Señor pues somos expuestos, pero el temor que habla aquí es de reverencia, de respeto. O sea, nosotros hay que acercarse al Señor con reverencia, sabiendo que Él es santo, que Él es soberano, que Él es omnisciente, que lo sabe todo, que no hay nada oculto que se le pueda escapar, todo lo conoce y que Él sabe lo que nosotros decimos, sabe lo que tenemos en el corazón, sabe si lo amamos o no lo amamos. Nosotros nos podemos engañar hasta nosotros mismos. Entonces decía este hombre que debemos de venir a su presencia sabiendo que nos acercamos a hablar con un Dios santo, puro. Y debemos de temblar, pero a la misma vez tenemos que estar alegres porque estamos en su presencia y sabemos que se ha removido el castigo de nosotros por medio de Cristo y somos libres. Le respetamos con temor, pero nos alegramos porque Él es nuestro Padre Celestial. Aquí el llamado es a los gobernantes que suelen ser arrogantes y suelen creerse dueños hasta del mundo, hasta de las personas. Y aquí el salmista dice: ahora pues, oh reyes, sé prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo.
Vea el llamado, hermanas y hermanos. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y viene esta bendición al final de este texto del Salmo 2:12. Dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Los que confiamos en Cristo somos bienaventurados. Somos dichosos, somos felices, somos doblemente bendecidos los que confiamos en Cristo para la salvación eterna y para agradar a nuestro Dios. Pero aquella persona que ignora a Jesús fracasa. Cuando hubo el atentado aquí en Boston, Massachusetts, con aquellas bombas en el maratón, no sé si usted se recuerda esa tragedia que hubo aquí, después de eso vino el presidente, estaba Barack Obama en esa época gobernando los Estados Unidos de Norteamérica. Hicieron un culto y llamaron a los ministros. Ahí había un judío, un rabino, había allí uno del hinduismo, había otro del musulmán, del Islam, y había ahí un pastor, había un representante de los evangélicos. Entonces yo estaba escuchando, yo decía, bueno, aquí este hermano tiene la oportunidad de hablarle a Barack Obama de la grandeza de Jesús, de decirle a todo este pueblo, a toda esta región, por la televisión, qué tan grande es Jesús y cómo lo necesitamos. Que esas personas que murieron allí en ese atentado, no estaban preparados. Algunos sí, si estaban preparados, pues se fueron a la presencia del Señor. Pero luego yo me llevé la sorpresa que los predicadores hablaron de otras cosas, no hablaron de Jesús. Me dio tanta tristeza y a la misma vez, como soy conocedor, yo dije, estos hermanos pueden llegar a perecer en el camino. Dios se los va a llevar temprano porque han ignorado a Cristo Jesús. Nosotros los predicadores no podemos ignorar a Jesús. Donde quiera que nos llamen, tenemos que presentar a Cristo. ¿Qué importa si el político que nos puso ahí al frente no quiere oír porque es musulmán o es judío? Lo que sea, nosotros somos representantes, embajadores de Cristo. Y aquí este texto es tajante, dice honrar al Hijo. Si no honras al Hijo, ¿qué te espera? Para que no se enoje. ¿Y quién se enoja? Dios, su Padre. Esto es maravilloso, hermanas y hermanos, este legado que tenemos nosotros de presentar a Cristo, que es la medicina para la humanidad. Los políticos necesitan oír este dulce nombre. Si lo creen, pues gloria a Dios. Y si no lo creen, alabado sea Dios. Es nuestra responsabilidad. Claro que en este tiempo, no solamente en un momento así, una invitación tan especial en la política o en algún juego, invitan en un deporte, en una fiesta, en una celebración comunitaria a un ministro, pues los ministros no quieren parecer religiosos. Yo pienso, ¿será que les han dicho que no hablen de eso? Pero allí se venden. Porque a mí, si alguien me dice, hermano, venga a predicar, pero no nos hable de Jesús, háblenos de cómo prosperar. Imagínense, yo voy a El Salvador y voy allá y me dicen, hermano pastor, nosotros lo hemos visto a usted predicar y usted pues confronta y usted enoja a la gente y usted resiente a las personas. Así, usted le da como con un látigo cuando habla de pecado y de la condena y de la ira de Dios. Pero nosotros queremos que nos predique, pero háblenos de la prosperidad, de las bendiciones. Yo le digo, muchas gracias. Pastor, pero aquí es una mega iglesia, son 10,000. A mí qué me importa que sean 10,000. ¿Y de qué me sirve a mí? No, yo sí entiendo. Yo sí entiendo, digamos, que el compromiso que tengo con mi Señor. Ahí quédense. Y ya me pasó, una vez fui a predicar a El Salvador y yo fui a predicar de la depravación total y hablé de la ira de Dios. Y yo dije, yo sé que jamás me van a volver a invitar. Y fui a predicar a una de las iglesias más grandes en El Salvador. Y hasta me cambiaron. Yo iba a predicar en el culto más grande, donde iban a haber 10,000 personas. Y me pasaron para otro culto. Me pasaron para el culto de las 7. Y iba a predicar el de las 9. Solo porque yo no acepté. El muchacho que me recogió me dijo, pastor, le tenemos una recomendación. ¿Cuál es? Predíquenos aquí. Usted sabe cómo predicamos nosotros. Me dice, nuestro evangelio es live. Y yo le digo, pues aquí, discúlpeme, pero desde el momento que ustedes me invitaron a mí, yo no conozco ese evangelio live. No, pues yo lo escucho, pero no lo como. Si yo no voy a venderme, así que ni modo, yo voy a ir ahí y probablemente no vuelva.
pero tengo mucho trabajo, pues yo le predico a miles y millones de personas en las calles ahí en Boston y voy a venir a El Salvador a predicar a todos los 7 millones que aquí en toda esta región. Ese es mi sueño, mi anhelo, así que no me preocupa nada. Dicho y hecho. Después bajé de ahí, me llevaron a comer y había unos señores allí que no reconocían al predicador que había estado allá arriba predicando en el altar, y le decía un anciano al otro, a la esposa, ese predicador que acabamos de escuchar es fatalista, hablándonos de la ira de Dios. Dios no castiga a nadie. Y yo a la espalda estaba oyendo, yo comiendo con mi esposa, y gracias Señor, se cumplió la misión, ya estuvo, ya se incomodó este anciano ahí. Este pecador se incomodó, ama tanto el pecado que no cree en la ira de Dios, no cree en la santidad de Dios. ¿Y cómo es posible? ¿De qué son salvos entonces? Esa es la cruda realidad, hermanas y hermanos. La Biblia nos llama de cómo Dios ama a su Hijo y Dios espera que su Hijo sea honrado. Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, dice el escritor, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hermanas y hermanos, la expresión, tú eres mi hijo amado, nos invita a que le adoremos. ¿A quién? A Jesús. A que lo exaltemos. El problema está que a Jesús y a Dios muchas personas lo humanizan o se lo imaginan. A muchas personas no les gusta el Dios de la Biblia. Predicadores dicen que ven muy así como a Dios muy fuerte en el Antiguo Testamento. Y por eso les gusta, dice, el Dios del Nuevo Testamento. Y es el mismo Dios, y esa es una gran mentira. Porque la severidad de Dios y la bondad de Dios en el Nuevo Testamento se ve. Horrenda cosa, dice la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 30 en adelante, horrenda cosa. Versículo 29, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa, Dios está airado, la ira de Dios se revela, dice, desde los cielos contra toda injusticia, contra toda impiedad de los hombres, porque se resisten, pelean contra la verdad. Romanos 1, 18. Entonces, ahí está en el Nuevo Testamento, está el infierno. Jesús es el predicador que más habló del infierno. Una vez mencionaba salvación y hablaba 10 veces del infierno, pero hoy en día los predicadores, al no entender este compromiso y esta responsabilidad, se la juegan. Yo digo, se la juegan, tienen valor de ignorar a Jesús. Si alguien ignora a Cristo, está perdido. Está perdido. ¿Cómo va a agradar a Dios? Puede hablar de Cristo e ignorar a Cristo, no someterse a Cristo, es terrible. Hermanas y hermanos, así es que la expresión tú eres mi hijo amado nos invita a que le adoremos. Mateo 17:4, vaya conmigo a la Biblia. Entonces Pedro dijo a Jesús, este es el pensamiento secular que todos hemos nosotros cultivado, porque tendemos a adorar al hombre, tendemos nosotros a poner al hombre a la par de Jesús, y aquí Dios va a aclarar todo. Dice, aquí no hay nadie más que tenga la supremacía, que llame la atención, o que se le brinde pleitesía, adoración, o se le dé un espacio. No, mire la postura del ser humano, lo que piensa acerca de Jesús y de los demás. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Aquí 3 enramadas. Porque ellos quieren poner a Elías y a Moisés a la par de Cristo. Y es que en la cultura judía estos hombres son venerados, estos hombres son respetados como Abraham. Pero viene Cristo Jesús y arremete con todo esto, todo este sistema humano, todos estos rituales, toda esta idolatría de querer adorar hombre, y lo hace Dios. Y mire cómo Dios desaparece esa idea que tiene Pedro.
Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo a Jesús, ¿sabes, Jesús? Nosotros respetamos tanto a Moisés y a Elías que tenemos el deseo de que esté a tu lado, está a la altura, porque fueron usados por Dios. Moisés no escribió la Torá y Moisés hablaba con nuestro Dios cara a cara en aquella columna de fuego. Y este Moisés fue un hombre muy manso, y Elías, este hombre que oró y no llovió, hizo llover fuego. Este hombre es un hombre de fe, un gran profeta. Entonces mire lo que hace Dios, lo que hace el Padre. Aquí nosotros, usted puede venir, vea, a mí me gusta aquel pastor, me gusta el otro, aquel no me gusta porque aquel mucho me confronta, pero aquel no me gusta porque aquel, vea, habla mucho de Jesús. Entonces usted está poniendo al pastor aquel que le motiva, que le alimenta su ego, y usted lo está poniendo a la par de Cristo. Porque aquí el predicador es un cero a la izquierda, nosotros los predicadores no somos nada. Aquí es lo que predicamos, lo que tiene contenido. Al predicador lo que hace la diferencia es lo que predica, no lo que él es. A Spurgeon él es conocido y le dieron el título de el príncipe de los predicadores. No era porque hablaba boberías, sino porque era Cristo el centro de él. Su mensaje era cristocéntrico. Las personas llegaban, y usted lo puede escuchar, los mensajes de Charles Spurgeon, y usted queda impresionado. Usted dice, caramba, ¿cómo es que este hombre, de donde quiera que agarra la Biblia, él termina y siempre va a exaltar a Cristo, siempre presenta a Cristo en todos sus sermones? Era una técnica que tenía. Entonces era Cristo el que lo honró a este predicador, porque es Cristo el que honra a los predicadores que lo honran a él. Pero el predicador que no es a Cristo lo que presenta es desechado. Tiene fama, tiene valor un tiempo, pero después, vea, como la llamara de Tusa, la ceniza se la lleva el viento. Nadie recuerda a esa clase de predicadores. Porque Dios no sostiene eso, porque no hablaron de Cristo Jesús. Entonces, cuidémonos de ser seguidores de hombres. Nosotros somos seguidores de Cristo. Aquí mi labor siempre ha sido recordarle, nosotros somos seguidores de Cristo. Nosotros somos seguidores de Cristo, no somos seguidores de ningún hombre, porque los hombres pecan, son débiles. Nosotros estamos anclados en Cristo, adoramos a Cristo, predicamos a Cristo, porque Él es nuestro máximo tesoro. Él es el todo para nosotros. ¿Y dónde lo aprendieron? Pues de la Biblia. Aquí Jesús, Dios, Jesús lo deja, ¿verdad? Que Pedro haga todo eso, pero viene Dios y dice, idolatría, Pedro, idolatría en tu corazón, idolatría. ¿Cuántas personas, cuando hay un concierto, cuando hay una predicación, no van hasta otro estado? Y no crea que van por una buena predicación, van por entretenerse. Ahí se va a venir. Yo recuerdo que unos hermanos que iban a ir a Florida y me dijeron, pastor, vamos a ir a ver aquel predicador que nos predica del ADN. Y yo les dije, hermano, oren que Dios les revele, porque ustedes son idólatras. ¿Qué, pastor? Son idólatras, hombre. Si eso ni es de hombre ni predica nada, ustedes lo que les gusta es el entretenimiento, y gracias a Dios se arrepintieron los hermanos. De esos hermanos hoy hasta pastores son de aquí de la iglesia, predican. Y ellos mismos lo dicen, yo me convertí aquí, yo era cristiano a mi manera, yo fumaba, yo hacía esto, y gloria a Dios, me edifican tanto, hermanas y hermanos, cuando yo escucho a los hermanos predicar, digo, ahí está el evangelio, ahí está el mensaje que los traspasó sus corazones. Eso es lo que queríamos, eso es lo que queremos. Pero si diluimos la palabra de Dios, ¿cómo va a penetrar ese corazón de piedra? Van a seguir siendo idólatras, van a seguir siendo seguidores de hombres, y a la larga van a terminar en el infierno. Entonces Pedro tenía esa actitud que todos nosotros podemos llegar a tener, y un día Cristo o Dios nos va a confrontar como lo está haciendo hoy. Mientras él aún hablaba, ni había terminado de hablar Pedro. Fue tan repugnante para Dios lo que Pedro estaba diciendo que Dios tuvo que aparecer inmediatamente. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde las nubes que decía, 2 puntos. Esto es, ¿verdad? Deshácete de ese pensamiento, Pedro. 2 puntos. Una señal, no para respaldar lo que Pedro dice, sino para contradecir lo que Pedro estaba diciendo, de hacer 3 enramadas, de poner a Moisés y Elías a la par de Cristo. Y luego dice,
Este es mi Hijo amado. Ya me imagino yo cómo se sintió Pedro y todos los demás. Este es mi Hijo amado. Imagínate, hermano, usted va a predicar y no habla de Cristo, y usted habla de otras cosas, y usted habla de otros santos, y usted menciona otras cosas. Y allá del cielo le dicen, este es mi Hijo amado, al que no has presentado. Cobarde. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a ir en el nombre de la iglesia? ¿Cómo te atreves a ir a la calle, al trabajo y hablar de otras cosas y no hablar de mi Hijo amado? Ignorar a mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Debemos de escucharlo y repetirnos. Cuando nosotros queremos ignorar a Cristo en el trabajo y por pena no caer mal o no ser rechazado. Este es mi Hijo amado. ¿Y quién lo dice? Lo está diciendo Dios. No lo está diciendo simplemente un predicador, lo está diciendo Dios desde arriba. Y Jesús dijo, el que me niegue a mí delante de los hombres, también mi Padre le negará. Yo también le negaré, no lo reconoceré. Pero les pasa lo de Saúl, que por un plato de lentejas venden su primogenitura. No les importa más la fama terrenal. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí está el llamado, la orden, a él oíd. ¿Cómo? A él oíd. Moisés escribió de él, Moisés predicó de que el Moisés, si es un hombre que es respetado, es porque él honró a Dios, presentando al gran rey que Moisés dijo, él nos levantará un profeta mayor que todos nosotros, en Deuteronomio. Moisés fue el que escribió Génesis 3:15, que iba a venir un redentor de la simiente de la mujer. Moisés fue el que escribió del tabernáculo y habló de la presencia de Cristo. Yahweh, el yo soy. Pero no había nada en ellos. Por más que usados que hayan sido por Dios, no pueden estar a la par de Jesús, hermanas y hermanos. En otras palabras, Dios nos dice a nosotros, no puedes usar el tiempo en hablar más del hombre o de ti o de otras cosas que de mi hijo. Si vas a usar o vas a tener una oportunidad de oro para hablar en público a millones de personas en la televisión y a través de las plataformas digitales, aprovéchalo para hablar de mi Hijo amado. Ay, de esas personas que digo yo, que tienen 2 minutos y no hablan nada de Jesús. ¿Se molestará Dios? ¿Y por qué no los fulmina? Porque es misericordioso. Dios está esperando. Son útiles, Dios los usa para depurar a la iglesia. Todos esos falsos maestros atrapan a todos los falsos seguidores. Todos los que no quieren a Jesús se van para ahí. Entonces es como las aguas que se dividen, agua limpia para allá, agua sucia para allá. Entonces, ese es el sistema de nuestro Dios. Y Jesús dijo que es como una red, el reino de los cielos, que el pescador usa. Dice, el hombre dice, saca unos peces buenos, y eso dice, vean, los pone aparte, y los malos, eso, y los hermanos que van a pescar saben, vean, esos peces cabezones que salen así. Y esos tiburones que salen y usted dice, ay, esto no me lo puedo comer. Usted lo agarra hasta repugnante. Ay, para ahí, tanto trabajo que me dio esta cosa, mira. Y esto no es de los que ando buscando. Yo ando buscando unas mojarritas, aquel pececito, ¿verdad? Que usted ya sabe. Entonces usted lo agarra y hasta lo tira. Usted, que se vaya este animal, que se vaya esta criatura. Bueno, le traigo esa metáfora para que usted se imagine cuando vaya a pescar, que las personas que ignoran a Cristo, dice el Señor, que se vaya para otro lado. Que se vaya, quiere la vida loca, que le dé con todo, que sea seguidor de Ricky Martin, allá va a estar con él en el infierno, si no se arrepiente de sus pecados. Todavía Ricky Martin tiene oportunidad que se puede arrepentir, y Dios, si se arrepiente y pone su fe en Cristo y deja la práctica de ese pecado, también se salva. Porque Ricky Martin, al igual que nosotros, pues somos pecadores iguales y todos hemos necesitado la misma medicina, Jesús. ¿Lo creemos? Hay esperanza para los pecadores. Hay esperanza para los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice el versículo, estamos en Mateo 17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Mire lo que pasó, hermanos.
Esta fue la cura para Pedro de la idolatría. Al oír esto, los discípulos, no solamente Pedro, sino todos, es que esta fue una voz de trueno, repostraron sobre sus rostros. Ve a dónde nos lleva la exaltación de Cristo. Ve a dónde nos lleva a conocer quién es Cristo. Cómo Dios revela a su Hijo amado. Aquí es donde está la diferencia. ¿Cómo respondemos cuando nosotros no conocemos a Jesús? Cuando nos han inventado un Jesús, cuando nos presentan un Jesús diluido, un Jesús inventado, no el de las Escrituras, no nos postramos, no nos arrodillamos, no nos doblamos. Al contrario, subimos más la cabeza y sacamos el pecho de orgullo. Porque pensamos que Jesús viene a ser nuestro criado y se tiene que doblar a nosotros y tiene que servir todo y tiene que complacer todos nuestros caprichos y tiene que traernos prosperidad. No, eso no fue lo que pasó con estos discípulos. Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ve cómo se hace a un lado la idolatría, el conocimiento. Y por eso es que necesitamos ir a las Escrituras, porque miramos cómo Dios exalta a su Hijo, el Hijo amado de Dios. ¿Qué importa que el hombre no lo ame? Este Hijo es amado por el eterno Dios. El hombre rechaza a este Hijo amado que Dios envió para salvarnos. Lucas 3:21, mire, como le dije hace un momento, mire, el tiempo se ha terminado. Y apenas voy introduciendo el mensaje. Dice el versículo 21 de Lucas 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, esos eran los que creían en el mensaje de Juan, y dice todo el pueblo, toda clase de personas, judíos y no judíos, personas educadas y no educadas, de toda clase de la sociedad. También Jesús fue bautizado. Aquí tenemos un ejemplo que el bautismo en agua no es para la salvación. Porque Jesús no se bautizó para ser salvo, sino que es un gesto de sumisión a la orden de Dios. Así lo había ordenado Dios y así es como le agrada y se tiene que hacer. Pero aquí es donde la gente se confunde y dice, tienes que bautizarte para ser salvo. Y yo puedo responder, bueno, Jesús se bautizó pero no tenía pecado. Entonces, ¿cómo me confunde? Y aquel hombre que estaba en la cruz tampoco se bautizó. ¿Cómo me vas a venir a manipular y a decir que te necesito ser bautizado para ser salvo? Yo sí, claro, en obediencia, como un testimonio en público, lo hago, pero no está basado a que si no lo hago no soy salvo. Yo soy salvo por la gracia de Dios y punto. Allá tú, si quieres manipular a aquellos ignorantes que no leen las Sagradas Escrituras, pero yo no te compro. Estos charlatanes manipulan a aquellos y son presas fáciles a aquellos que no son lectores de las Escrituras, aquellos que no leen, no estudian las Escrituras, los que no se congregan, que están en sus hogares solamente por internet, son presa fácil. Porque los confunden y los atrapan, les inyectan todo ese montón de ideas baratas y los vuelven orgullosos, arrogantes, que no se necesitan congregarse porque saben tanto. Les llenan la mente de humo. Y como dicen los comentaristas, nos venden cortinas de humo, dicen. Entonces estos charlatanes hacen cortinas de humo que está bien y nos esconden lo más porque no lo tienen. Y es que nadie puede dar lo que no tiene. Yo le hablo de Cristo porque es lo que tengo. Y como lo dijo Pedro y Juan cuando iban a orar, no tenemos oro ni tenemos oro ni plata, lo que tenemos te damos. Y aquel hombre estaba esperando la limosna y dijo, mira, no tenemos oro ni plata, tenemos algo mejor que eso. Lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Y recibió la vista. Y aquel hombre entró al templo después brincando y danzando y todo. Y alegre porque recibió sanidad. ¿Qué le parece? Es lo que tenemos nosotros. Pero estos predicadores falsos van dando limosna. Y quedan las personas como el cojo, quedan ahí paralizados, no pueden levantarse a adorar a Dios. ¿Y cómo van a adorar a Dios si ellos no han recibido lo más importante, que es Cristo? Cristo es el que levanta a los cojos y le da vista a los ciegos y le da vida a los muertos, y nosotros somos parte de esos muertos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero un día nos predicaron de Cristo y llegó Cristo a nosotros, y por eso estamos aquí adorándolo este día, porque Cristo es Señor, Dios de hombres y mujeres que están vivos. ¿Lo creemos? Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Démosle un buen aplauso al Señor. El Hijo amado de Dios. Dice el texto de Lucas 3:21.
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Vea otro detalle, la oración, que son temas en Lucas que son muy dados. En Lucas habla mucho de esa disciplina de Cristo de orar. Y aquí dice, oraron ahí, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mientras esté este texto ahí, no hay un hombre ni una mujer al cual se le pueda decir: en ti tengo complacencia. Es solamente en Jesús que Dios dice en él. No dice en Moisés, en Elías tengo complacencia, en David, en otro hombre, en Pablo, en Pedro, no. En la Virgen María, no. No tiene complacencia. Entonces, ¿en quién tiene complacencia? En Jesús. En Jesús todo. Mateo, otro texto paralelo, Mateo 3:13, y aquí vamos a ir aterrizando. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Ve aquí, hermanos, el sentir. Ya usted sabe que este hombre cómo presentó a Cristo, que dijo: yo no soy merecedor, ni tan siquiera esclavo o llego. No puedo ni tan siquiera inclinarme a amarrar las sandalias de este hombre. Es tan grande, pero tan grande que yo no califico para nada. Ahora aquí Juan, que era primo de Jesús, sabía que Jesús era perfecto, no tenía una tacha. Dice: y tú vienes a mí. Y a Juan se le había dado una señal que iba a venir sobre Jesús, algo para que él pudiera identificar que era el Mesías. Dice el versículo 15: pero Jesús le respondió: deja ahora, que así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, Jesús le dice: así conviene que nosotros obremos, que hagamos las cosas correctamente como Dios las ha establecido, sin cuestionarlas, porque así lo ha dado Él, y hay que hacerlo, y punto. Y Juan le entendió, entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Está en todos los idiomas, está en todas las culturas, porque Marcos le escribió a la cultura romana, y al estilo romano le dijo estas palabras que Dios dijo. Y Marcos, que le escribió a los romanos, lo dice lo mismo que dijo Lucas, que le escribió a los griegos, y Mateo, que le escribió a los judíos, lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante. Amado Hijo de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿O qué aprendemos del bautismo de Jesús? Bueno, número uno, aprendemos cómo Dios glorifica, cómo Dios honra a su Hijo amado. Aprendemos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el mismo Dios. Y Dios nos invita a que lo adoremos, a que nos postremos. Y número dos, aprendemos que Jesús nos enseña humildad, sumisión al Padre. Que Él nos ha dejado algo para que nosotros podamos seguir de cómo se deben de hacer las cosas mientras vivamos en la tierra. Y número tres, una lección es que nosotros debemos de quitar cualquier idolatría, cualquier persona que quiera ocupar el lugar de Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, toda aquella cosa que nos lleve a ocupar más tiempo y le dediquemos más tiempo que al mismo Jesús. Debemos de tener cuidado y aprender de lo que aprendieron los discípulos. De ahí para allá no volvemos a encontrar a Pedro y a los discípulos volviendo a decir: hagamos 3 enramadas. Fueron curados. Después de este mensaje usted debe de quedar curado, y usted ya no deje de ser seguidor de hombres, sea seguidor de Cristo. Todos nosotros pecamos a veces,
admiramos y está bueno, hay que respetar, hay que admirar, pero hasta ahí. Si usted alguien lo encuentra en la calle y hay un momento de conversación, no ignore a Cristo, preséntele a Cristo porque Cristo le trajo a esa persona para que le hable de Él. Pero esa persona se da la vuelta y usted le habló de deporte, usted le habló de otras cosas, le habló de negocios. Y Cristo no estuvo ahí. Y Dios te gritará desde los cielos: este es mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado, a Él oí. Que Dios nos ayude a escuchar esa voz en el momento preciso, hermanas y hermanos. Cuando usted se quede allá en casa porque está dando vuelta que viene o no viene a la iglesia, este es mi Hijo amado, a Él adorar el domingo. Esto no es negociable. Aunque no vayas, no vas a cambiar absolutamente nada porque Dios es el que lo ha glorificado a Cristo Jesús. Pero Él espera del agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros, que nos reconcilió y pagó un alto precio, que seamos unos locos apasionados por Cristo. Que si alguien nos pregunta, ¿para dónde vas? A adorar a Cristo. ¿A dónde? Allá al templo. ¿Por qué vas tanto al templo? Porque estoy muy agradecido, le debo mucho a mi Jesús y quiero ir a decirle gracias. ¿Eres fanático? Sí. Si eso te consuela, fanático de Cristo, hasta el tope, hueso colorado, de pura cepa, como dicen en nuestro territorio, ¿no? Soy seguidor de Cristo de pura cepa. Ahí callás a cualquier voz que quiera atormentarte. Y Dios honrará esa postura. Dios te dará la gracia para predicar el Evangelio. Oramos. Amado Señor, el predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.